Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar Éxodo capítulo 29, versículo 10 hasta 28. Vamos a repasar lo que estamos estudiando. Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia de pacto de Jehová. Tienen dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad. Y capítulo 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Números capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. Y en ellos, primer capítulo, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo 18, la multiplicación del pueblo del pacto. Y el segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta el libro de Levítico, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Primera parte en ellos, Éxodo capítulo 19 hasta 33, es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, hoy a continuación de la emisión anterior, continuaremos a partir de Éxodo capítulo 29, versículo 10. Bueno, Éxodo capítulo 29, versículo 10 hasta 28, se trata de la entrega de los estatutos con respecto a los sacrificios. Jehová reveló la providencia de que ordenara a Moisés para que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En Éxodo capítulo 8, versículo 1. En base a esto, Jehová le entrega al pueblo de Israel los estatutos con respecto a los sacrificios para que pueda servirle, y este hecho es la señal como modelo y sombra de los estatutos de sacrificio sustancial que será ofrecido una vez para siempre por medio de Mesías, el último Adán. De los estatutos con respecto a los sacrificios, en Éxodo 29, versículo 10 a 14, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer el becerro en la ofrenda por el pecado. En versículo 10, Aarón y sus hijos ponen sus manos en la cabeza del becerro para que imputen sus pecados al animal. Como sacerdote, Aarón y sus hijos deben ser sin pecado, ¿no? Santificados. Entonces, mediante la ofrenda por el pecado de un becerro y transfiriendo el pecado de Aarón y sus hijos al becerro, se purifica de su pecado para poder servir como sacerdote. En el versículo 12, ponen la sangre del animal sobre los cuernos del altar, esto es altar de holocausto, que es para limpiar el mismo de toda impureza, y derrama toda la demás sangre al pie del altar para consagrarlo, según el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 15. En el versículo 13 ordena quemar toda la grosura del animal sobre el altar, porque la grosura es la ofrenda santa para Jehová. En el versículo 14 ordena quemar a fuego la carne, su piel, su estiércol fuera de campamento,
por ser impuro. Solo la sangre de la ofrenda del pecado es la que limpia toda la limpieza. Este estatuto es la señal como modelo y sombra de que se limpiará el pecado del pueblo escogido por medio de sacrificio de la redención de Mesías, el último Adán. Ahora vemos Éxodo 29, versículos 15 a 18, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer el carnero en holocausto, la ofrenda quemada. En los versículos 16 a 18, a diferencia de la ofrenda por el pecado, en este caso con la sangre del carnero rocía sobre el altar alrededor y todo el resto del animal quema sobre el altar. Este sacrificio tiene significado de abnegarse o rendir servicio a Jehová, entregando la totalidad de uno mismo. Este estatuto es la señal como modelo y sombra de que será entregada a Mesías, el último Adán, como una ofrenda eterna de holocausto en vez de su pueblo escogido a Dios. Bueno, ahora vemos los versículos 19 a 25, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto con respecto a la ofrenda mecida del carnero de la consagración. Aquí el carnero de la consagración es la ofrenda que mediante el sacrificio del mismo, le ofrece a Aarón y a sus hijos el cargo de sacerdote delante de Jehová. En el versículo 24, la ofrenda mecida es una forma de sacrificio mediante la cual la ofrenda, en este caso la grosura del carnero, su espadilla o muslo derecho, la torta grande de pan, la torta de pan de aceite y un hojaldre, mueve de un lado a otro delante de Jehová. De esta forma, ¿no? Y después del mismo quema en el altar de holocausto como la ofrenda encendida. Este estatuto es la señal como modelo y sombra de que Mesías, el último Adán, realizara el cargo de sacerdote eternamente. Éxodo ahora 29, versículos 26 a 28, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés con respecto al estatuto referente a la ofrenda elevada. En el versículo 24, solo una parte del carnero ofreció como la ofrenda mecida, y la misma junto con las tortas de pan y hojaldre ofrece de holocausto como la ofrenda encendida. Ahora del mismo carnero, la otra parte de la ofrenda mecida, o sea, tienen dos partes, ¿no? Una parte de ofrenda mecida ofrece a Dios como ofrenda encendida, y ahora se trata de otra parte de la ofrenda mecida, el pecho y la otra espadilla o muslo ofrece a Jehová como la ofrenda elevada, y será la porción que se destina a Aarón y a sus hijos para que coman en el patio del santuario. Este hecho es la señal como modelo y sombra del alimento de vida que va a comer el pueblo escogido por Mesías, el último Adán, como dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 55, que dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La ofrenda elevada se realiza subiendo la ofrenda y luego bajando, así, ¿no? Para ser
entregado como la porción destinado a los sacerdotes. Bueno, hoy estudiamos hasta aquí y los espero en la próxima. Hasta luego.